Bien, comenzamos entonces, chiquillos. Espero que me estén escuchando. Me cambié de Pero audífono buenas, otra vez. Hola, hola, hola. Estaba escuchando un temita de Audioslave y me gusta mucho. Tiene una tremenda historia detrás también ese tema. Bien, tenemos entonces algunas preguntas que hacer. ¿Vieron sus resultados ya, cierto? No, profe, todavía Ah, no, no han no sube las sido. notas. Ya, no han sido ¿no? subidas. Ya, ya, perfecto, perfecto. Ya, vamos a ver entonces un gráfico más o menos con las notas. Ya, voy a preguntar si se las puedo liberar. Le voy a preguntar inmediatamente a la profe Claudia, ¿ya? Porque esa información no la tengo yo todavía. Pero sí puede visualizar dentro de estos días las notas de ustedes. Yo sí lo pude hacer. Ya, vamos entonces a revisar ese gráfico antes de comenzar la clase. Ay, ya. A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde lo dejé yo? Así que está acá. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, aquí está. Ya. Ta, ta, ta. Como ustedes saben, la prueba fue de 40 puntos. Ya. 22 de ustedes la rindieron. El nivel de exigencia fue de 60 y hubo una sola nota mínima. Ya. El puntaje promedio fue de 34.3. El logro promedio un 86%. Ya. La nota promedio del curso fue un 6. La nota mínima un 3.3 y la máxima fue un 7. Varios tuvieron un 7. Ya, aquí está el balance de... Profe, ¿eso lo tiene separado por curso o por No, es por todos? todos, 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 todos. Ya, todos, 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 porque acá el sistema los toma como un curso completo de 22 chiquillos. Los toma completo, completo. Ya, y eso, porque después están los resultados individuales abajo. Ya, la prueba estuvo muy sencilla, muy fácil, muy fácil. A veces como que yo igual me sorprendo de lo fácil que es. Solamente hubieron como tres alternativas que estaban un poco más difíciles. Eso sí, eso sí. Pero había que discriminar algunas cosas que son fundamentales. ¿Ya? Cuando yo les hablo de filosofía, por supuesto que no les hablo de religión, no les hablo de consenso, no les hablo de algo irracional, ¿ya? Y todas las alternativas las alternativas que tienen que ver con los distractores van en ese sentido. Así que es como mezclar peras con manzana, ¿ya? A mí me parece muy, muy, muy sencillo. Eh, bien, vamos entonces a ver lo que está acá. Aquí está el listado y tenemos que visualizar la clase. Bien, ya. La actividad de hoy entonces tiene que ver con una revisión de la prueba. ¿Ya? Lo que yo hice acá fue elegir los temas, ¿ya? El tema, el concepto y la definición. Eso fue lo que vamos a revisar hoy día. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera pregunta, que había un texto de Hume, hablaba del empirismo. ¿Ya? ¿Por qué hablaba del empirismo? Habría que hacerse la pregunta. Porque, en definitiva, lo que decía el texto era que el acceso al conocimiento lo tenemos a través de los sentidos. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces concatenaba, por ejemplo, la visión, el gusto, la mano, como por ejemplo, esas son las sensaciones que van conformando las ideas en nuestra mente. ¿Ya? Recordemos entonces que el empirismo es uno de los temas de la teoría del conocimiento que nosotros vimos, ¿ya? Y por eso fue la primera pregunta de la evaluación. Dice, el empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la conformación de ideas y adquisición de conocimiento, sobre la noción de ideas innatas o la tradición. Ya, eso es lo que nosotros habíamos visto entonces. Aquí está la definición y el concepto. Recuerden que en cuanto a la teoría del conocimiento, esto todavía siempre, siempre, siempre está en disputa. ¿Mm? Siempre está en disputa, pero hay que hacer saberse, hay que hacer saber hacer las preguntas ya sobre cuál es el acceso al conocimiento. ¿Ya? Por ejemplo,
básicamente nosotros tenemos una percepción de que el conocimiento tiene que ver con la experiencia, ¿ya? Pero no siempre es así, no siempre es así. La experiencia más bien es algo que nos permite realizar cosas, ¿no? Realizar cosas, producir cosas, pero no muchas veces comprenderlas, ¿ya? La comprensión es un paso más allá de la acción. Es como básicamente uno puede conversar con una persona que tenga un trabajo, por ejemplo, técnico, ya muy especializado en su área, por supuesto que sí, ya uno puede no tener ese conocimiento técnico, pero sí un conocimiento más bien cabal o total, más bien, por ejemplo, teórico. Y esas distinciones son las que nosotros tenemos que saber hacer, ¿ya? Yo no sé hacer casas, por ejemplo, ¿m? Pero sé, por ejemplo, algunas dinámicas teóricas en cuanto a la población, por ejemplo, ya históricas sobre la población, ya se saben, por ejemplo, teorías políticas sobre la población, pero aún así no sé hacer casas. ¿M? Hacer casas, por ejemplo, es un conocimiento práctico, ¿ya? Que tiene que ver con lo sensorial. ¿M? Y si ustedes se fijan, la misma sociedad nos va a enseñar cuáles son los tipos de conocimiento a los cuales nosotros podemos acceder. O sea, y hacernos las preguntas es la pieza clave y es el punto de partida para todo esto, ¿ya? Por eso pasamos teoría del conocimiento, porque hay algunos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, como que el conocimiento teórico es superior al conocimiento práctico. Eso en realidad no es cierto. Solamente son distintos, ¿ya? Tienen alcances distintos. Y por eso también vemos este tipo de conceptos. Vamos entonces al número 2. Dice teoría del conocimiento. Ay, ¿qué pasó acá? Racionalismo. Aquí estuvo entonces nuestra otra ramita de la teoría del conocimiento que ya revisamos, que tenía que ver con el racionalismo. ¿Qué dice el racionalismo? Dice perspectiva epistemológica donde la razón es la fuente principal del conocimiento. En el racionalismo, la duda frente a los sentidos es fundamental para conocer esta postura. Esta posición frente al conocer es predominantemente conceptual y deductiva. El conocimiento necesita validez universal y necesidad lógica. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la otra rama, la rama racional, ¿ya? Que también es otro conocimiento. Bien, vamos a interactuar a ver si quieren ganar un puntito. A ver, ¿quién quiere interactuar? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Veamos acá, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Aló? 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 ¿Algún voluntario por ahí para hacer un cuestionario, una pregunta? Para ganarse Ya un... yo prefiero A ver, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Hable de nuevo. la Javi. Ya, Javi. Fíjate tú, Javi, en que nosotros tenemos dos perspectivas acá, ¿ya? Dos perspectivas que fundamentan nuestro conocimiento y que confluyen en la conformación de las ideas, ¿ya? Eh, veamos aquí. Ay, se me olvidó la pregunta que hace. Espérate, vamos, Usa. pensemos. Pero es que, calma. ¿Ya? Eh, veamos. Por ejemplo, ¿cómo crees tú, Javier, que aprenden los niños? ¿Mm? Que van aprendiendo los Eh, niños. ¿Mm? con el empirismo, o sea, sensorialmente. Ya, sí hay una cuestión sensorial. Pero, por ejemplo, fíjate tú y hablemos un poquito del sistema educativo, ¿ya? ¿Te acuerdas cuando te enseñaron a ti, por ejemplo, las fracciones? ¿Mm? Sí, ¿Ya? sí. ¿Te acuerdas que la profesora, por ejemplo, les traía, profesora, ¿ya? Les traía un gráfico, ¿ya? Que les partía, por ejemplo, un medio, dos medios, ¿te acuerdas de eso? ¿Sí? Sí, Que sí, sí me acuerdo. Pero fíjate tú que después pasamos de esa etapa, ¿ya? Donde ustedes tienen que ver el objeto concreto, pasamos a un estadio más racional donde ya no lo necesitamos y solamente nos quedamos con la fórmula. ¿Estás fijado en eso? ¿Mm? Como que se interiorizan. Muy bien. Ese es el paso. Si tú te fijas en la teoría de cómo, por ejemplo, nosotros vamos conociendo, ¿ya? Evidentemente, tal como dice Aristóteles también, nosotros comenzamos con las sensaciones, ¿ya? Pero esas sensaciones tienen que ir después, ¿ya? A una reflexión más racional y más abstracta,
El conocimiento siempre va a funcionar así, va a ir desde lo más mínimo, ¿ya?, hasta lo más concreto. Por ejemplo, en las mismas concepciones que ustedes tienen de sociedad, ya, por ejemplo, de amor o de cualquier cosa que nosotros podemos llevar al cuestionamiento, siempre empieza por esa forma, ¿ya? Por ejemplo, en una terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Eh, para hablar, por ejemplo, de las relaciones de pareja o las relaciones de familia, ¿tú crees que vamos a empezar por la definición o empezamos por las experiencias que tiene nuestro paciente? ¿Qué piensas tú? Yo creo que, o sea, la experiencia, igual no sé porque igual me tinca como la definición, pero creo que es más factible para quien está haciendo la terapia saber qué es lo que vive la persona y de ahí tomar decisiones, pues. Claro, claro. Empezamos con una especie de testimonio y después vamos tratando ya de complementar aquello con un poco más de teoría. Siempre se hace así para poder enseñar, por ejemplo, ¿ya? Para poder enseñar, para poder introducir a alguien en un tema, ¿ya? Siempre el nivel sensorial es el primario, ¿ya? Pero si uno quiere comprender la actividad, ¿ya?, tiene que tener un conocimiento racional teórico para poder aprenderla, ¿ya? Aquí se ve mucho, por ejemplo, si hablamos otra cosa, hablemos de economía, por ejemplo. Hay la economía ya del hogar, claro que es muy difícil llevarla, ¿no? Hay que administrar, hay que, por ejemplo, eh, hacer rendir los recursos, ¿ya? Y eso es una cuestión empírica. Pero ¿quién comprende, por ejemplo, teorías en cuanto a lo económico? ¿Ya? ¿Quién comprende, por ejemplo, cuáles son los orígenes de la riqueza, por ejemplo? Vamos a tener un conocimiento racional que va a ser mucho más comprensivo, ¿ya? Tenemos entonces que el empirismo va a ser como una puerta de entrada a cualquier conocimiento que ustedes tengan, ¿ya? Y el racionalismo va a ser una forma de formalizar esos conocimientos, ¿ya? Por eso cuando, por ejemplo, yo les llevaba un libro en clase, yo siempre los olía o los tocaba o les tomaba el peso, ¿ya? Porque ese es mi primer acercamiento a las cosas, ¿ya? Por medio de la sensación. Pero la racionalidad va a ser distinta y va a ser más comprensiva que esas sensaciones que a mí me dan los objetos. Como ustedes son adolescentes, ¿ya? Y los adolescentes tienen mucho, por ejemplo, movimientos hormonales, ¿ya? Van a tener muchísimas sensaciones, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, a la conformación de su pareja, con respecto, por ejemplo, a su concepción de familia, su concepción de maternidad, de paternidad, muchas sensaciones, pero estas sensaciones después van a ir decantando hacia un conocimiento racional sobre estas, ¿ya? Mientras ustedes puedan contrastar, por ejemplo, con teorías, puedan aprender, puedan leer también, van a tener un conocimiento mucho más racional de lo que están viviendo, ¿ya? ¿Para qué sirve eso? Para comprender, para no quedarse ahí solamente en la sensación, sino que para llevar estos conocimientos hacia la racionalidad, hacia una forma tal que ustedes puedan comprender las cosas. Ese es el racionalismo. Ya, vamos a ir con la 3. Gracias, Javi. Ahí tenemos unos 2 puntos. Ahí Ya, de nada. al último les voy a dar los puntajes, porque acá los tengo todos anotados. Ya. Gracias, Javiera. Dice, característica de la filosofía, fundamentos del conocimiento. ¿Ya? Aquí le hice una pregunta sobre los fundamentos del conocer. Dice, ¿por qué es importante conocer los fundamentos del conocimiento? Dice, es importante comprender los fundamentos de nuestras ideas, ya que éstas orientan las elecciones de lo que hacemos y la posición que tomamos frente al conocimiento. Solo conociendo la realidad es que podemos tomar postura e incidir en ella, tener en cuenta cuáles son los presupuestos, las elecciones, los valores que están detrás de cada elección en la base de un pensamiento crítico de raíz filosófica. Bien, aquí vamos a hacer otra pregunta. Otra pregunta. A ver, vamos a ver un voluntario por ahí. Un voluntario, un voluntario. A mí no me interesa que lo digan bien, me interesa que hablen, ¿ya? Eso es lo principal. ¿Quiénes han hablado en clase? Voy a aprovechar de rellenar a ver si alguien se anima. Ya, la Francisca, la Javiera, ya, el Pablo también ha hablado muchas veces en clase, el Oliver también, Emilia y Catalina, que son las personas que yo tengo aquí anotadas con algunas, algunos regalillos por ahí, ¿eh?
¿Quién se va a animar? ¿Quién se va a animar a hacer una pregunta? ¿Mm? Hacer una pregunta. ¿Quién se anima? Rápido, rápido. Hay cosas en juego aquí. Si usted quiere servir su nota, juegue, juegue. Comienza a jugar. A ver, está Alexandra, está Antonella, el Benjamín. Ya, está el Diego también. O el Diego siempre habla, ¿por qué no hablas en esta oportunidad? Está el Dylan también. Dylan también es muy buen conversador. Emilia. ¿Mm? ¿Quién más se va a animar? Vamos a hacer una pregunta de diálogo, igual como la que hicimos con Javiera recién. ¿Quién va a tener la osadía de hablar esta vez? 1, 2, 3. Bueno, continúo yo entonces. Acá es muy fundamental en nuestra sociedad actual preguntarse sobre los fundamentos del conocer, ¿ya? Porque hay muchos movimientos, por ejemplo, que tienden a la irracionalidad y esos movimientos son muy, muy, muy peligrosos. Tenemos, por ejemplo, lo que pasó últimamente con Trump, ¿no? Trump es una figura totalmente irracional. Fíjense cómo, por ejemplo, en distintas partes del mundo, el hecho de que haya salido Trump, ¿ya? Fundamentó muchos movimientos irracionales, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Ya? Lo que pasó con Bolsonaro, por ejemplo, lo que pasó con Piñera, ¿ya? Y todos estos movimientos que finalmente se basan, por ejemplo, en la religión, ¿ya? Se basan, por ejemplo, en la fuerza, en el carácter, en la raza, por ejemplo, en esto de volver a ser grande América, lo que decía Trump, eso es muy irracional, ¿ya? Eso, por ejemplo, tiende a una raza que no existe, ¿ya? Por ejemplo, el poder religioso de Bolsonaro en Brasil es súper peligroso porque finalmente con esas personas uno no puede dialogar. Las personas cuando hablan, por ejemplo, en base a un dios, ¿ya? Eso es totalmente peligroso, es muy peligroso. Ya si no es el dios que, por ejemplo, aparece en la misma Biblia, que es más bien un dios rebajado, ¿no? Un personaje más bien eh, marginal dentro de la historia del poder, como es Jebús. En cambio, por ejemplo, cuando se fundamenta la fuerza en un Dios finalmente que tiende a la totalidad y que tiende, por ejemplo, a la violencia, ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ya nosotros estamos viviendo tiempos súper retrógrados en cuanto al pensamiento y hay que volver a tomar las líneas de los fundamentos, ¿ya? Volver a pensar de dónde vienen las ideas de quienes las emiten, ya pensar también cuáles son los prejuicios que se van tornando en cuanto a la construcción de los discursos. Eso es súper importante, muy, muy importante. Ya, por eso yo les pregunté acá por qué es importante fundamentar el conocimiento. ¿Ya? ¿De dónde viene? ¿Ya? ¿Cuáles son, por ejemplo, los puntos de partida? ¿Mm? ¿Cuál es la postura que yo tomo frente al conocimiento? ¿Ya? Vamos entonces a la 4, dice teoría del conocimiento, el irracionalismo, que también se los pregunté. ¿Ya? Aquí tenemos las características del irracional y seguimos conversando sobre lo mismo, ¿no? Dice, por ejemplo, desprecio el conocimiento, el mundo se vuelve ininteligible, no se puede pensar. ¿Ya? Cuando no se puede pensar, chiquillos, el mundo está a merced de quienes tienen el poder. Ahora, por ejemplo, en el país se ha dado mucho de que estamos volviendo a pensar qué es lo que significa, por ejemplo, el Estado, qué significa también, por ejemplo, el bien común. Y gracias a esos discursos se han visualizado todas las desigualdades que nosotros habíamos perpetuado también por el silencio. ¿Ya? Cuando hay un desprecio al conocimiento, ¿quién gana finalmente? El que tiene el poder. Y eso es lo peligroso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros cuestionamos frente a alguien que tiene el poder y no estamos legitimados ya para poder decir lo que queremos decir, por ejemplo, gana finalmente el que tiene el palo, ¿no? El que tiene finalmente la violencia en sus manos. Y eso es lo peligroso. Número dice, la teoría del conocimiento del irracionalismo es la intuición, la voluntad, negando lo objetivo del carácter científico e histórico. ¿Ya? Y ahí tenemos un Trump, por ejemplo, que estaba negando la presencia del coronavirus, ¿no? De la enfermedad. ¿Ya? Él intuye que esto no existe, él tiene la voluntad, por ejemplo, de decir finalmente lo que quiere. ¿Ya?
Y ahí está también la raíz de la violencia, ¿no? Negar, por ejemplo, el carácter científico y negar el carácter histórico sobre los problemas. Número 3. Dice, la sociedad que opta por el racionalismo de perspectiva escéptica y subjetivista puede caer en los mitos de la raza que devienen en fascismos, las posturas de clase que concluyen en el determinismo social, el conservadurismo en cuanto a la moral y una posición aristócrata frente al conocimiento. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos entonces una posición irracional, las posturas, por ejemplo, de clase, de que los pobres son pobres porque quieren y todas esas cosas, ya se empiezan a legitimar. Por eso es importante que ustedes, como una nueva generación que va a tener estudios superiores, ya tengan en cuenta esto, de cómo, por ejemplo, hay que hacer una lucha contra lo irracional, ¿ya? Pero esa lucha no es con las armas, sino que es con el conocimiento. Eso es muy importante. Vamos al número 5. Teoría del conocimiento, definición de la teoría del conocimiento. ¿Ya? Aquí les pregunté por la definición de aquello que estábamos viendo. Dice, es una parte importante de la filosofía dedicada al estudio de los fundamentos que permiten el conocimiento y lo posibilitan en cuanto a sus alcances y sus límites. La teoría del conocimiento, también llamada epistemología, reconoce que para todo conocimiento debe haber un sujeto que conoce y un objeto conocido. ¿Ya? Muchas veces, chiquillos, dejamos las decisiones al arbitrio del destino, al arbitrio de la casualidad, ¿ya? Y todo eso, el destino, la casualidad, todo eso es irracional, ¿ya? Porque todo lo que puede existir tiene una causa, ¿m? Tiene una causa. Por ejemplo, cuando uno aboga por la naturaleza, por ejemplo, violenta del ser humano o del hombre en el caso particular, ¿ya? También es una justificación frente a algo que es racional. Uno puede juzgar, por ejemplo, las conductas. ¿Por qué? Porque las conductas, por más irracionales que nos parezcan, tienen una razón detrás. Una razón. Por ejemplo, no sé, cuando veo los youtubers con mi hijo, ¿ya? Los youtubers son entretenidos y todo, ¿ya? A mí igual me parecen chistosos algunos, pero son muy irracionales, ¿ya? ¿Y por qué son irracionales? Porque uno puede buscar una causa teórica sobre eso, ¿ya? Y la causa teórica puede ser, ¿ya? Este debate puede estar abierto también, no me gusta solventar una verdad así eh, fija, sino que esta cuestión siempre está en diálogo, ¿ya? ¿Por qué los youtubers son irracionales? Porque la irracionalidad también es parte de lo que vende, por ejemplo, ¿ya? Es parte de lo que vende. Y también es mucho más fácil, llega mucho más fácil a los sentidos. ¿Mm? Si nosotros, por ejemplo, condenamos a las personas solamente a sus sentidos, ¿ya? Vamos a volverlos más animales y por tanto más controlables. ¿Mm? Mucho más controlables, ¿ya? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan ahí, como se llama, en el horizonte, porque son formas de irracionalismo que buscan a nosotros dominarnos a nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me gustaría hablar sobre el tema, por ejemplo, económico acá. ¿Mm? ¿Quién quiere aquí interactuar conmigo? Vamos a ver quién se gana una décima por ahí. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién puede ¿Qué se atreve a ¿Qué hablar tema de sobre la teoría del economía, profe? conocimiento? Ya, muy bien, Lucas. Hola, buenos días. Buenos días. ¡Oh! Se le fue el audio, Lucas. Se le Habla fue. robótico. Habla robótico. Ya, Isabel, ayúdeme usted. Isabel, no se vaya. Ayúdeme usted, Isabel. Ahí está. Bueno, ya. Ya, Isabel, ¿te has dado cuenta que a nosotros, Isabel, nos han enseñado que nuestros bienes y servicios nosotros los preferimos por necesidad, para satisfacer una necesidad? ¿Te has fijado en eso? Es que se puede ver por los dos lados porque mucha gente lo ve por necesidad, pero a veces se ve más por la satisfacción o el placer de comprar algo que no es necesario, cosas así. Claro. Muy bien. Pero ahí, Isabel, hay un tema que nunca se habla, ¿ya? Porque es muy distinto satisfacer una necesidad, ¿ya? Que pensar en los fines, ¿ya?
que tienen que tener, por ejemplo, esa satisfacción. Ajá. Si tú te preguntas, por ejemplo, ya, un chocolate, comer un chocolate, ya, un chocolate te puede dar mucho placer, a mí también me puede dar mucho placer comer chocolate, pero si uno se pregunta por el fin mismo de comer un chocolate, la respuesta cambia, ¿ya? Porque el fin, por ejemplo, puede ser de que eso me puede llevar, por ejemplo, a un estado de mal de salud, por ejemplo, o el mismo alcohol, ¿ya? Si uno se pregunta por el alcohol, tiene la misma respuesta, ¿ya? El alcohol puede satisfacer una necesidad, ¿ya? Puede satisfacer una necesidad, por ejemplo, de algarabía, de jolgorio, ¿ya? De, Pero no es necesario, ya, pero no es no es una necesario. necesidad básica. Claro, no es una necesidad básica, pero la pregunta, Isabel, que yo quiero que tú incorpores y que incorporen ustedes también, es preguntarse por los fines, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué el alcohol, por ejemplo? ¿Para qué el alcohol? ¿Ya? ¿Te has preguntado eso alguna vez? No, ¿No? no, profe, pero así como la respuesta para que el alcohol, muchas personas lo ven, aunque está mal, muchas personas lo ven como una salida hacia cualquier tipo de problema que tengan. Claro, O lo ven como disfrutar, no sé, con amigos o simplemente beber. claro, claro. Pero la pregunta siempre, siempre cuando uno se pregunta por el fin de una acción, ¿ya? Ahí ya está dentro de más bien lo racional, porque los fines son los que finalmente justifican nuestras acciones, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que poner el énfasis, ¿ya? ¿Cuál es el fin de esta acción que yo estoy tomando? ¿Cuál es el fin, por ejemplo, de engañar, por ejemplo? ¿Cuál es el fin, por ejemplo, de juzgar? ¿O cuál es el fin de estar o no presente en una clase, por ejemplo? ¿Mm? Ustedes tienen ahora una pregunta con respecto a su graduación, por ejemplo. ¿Mm? ¿Cuál va a ser el fin de su graduación? Si es que van a formar parte del debate, si es que van a dejar que sus papás decidan, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál va a ser la forma en cómo ustedes tienen que elegir con todas estas dificultades que se nos están presentando, ¿no? Ustedes mismos van a tener que evaluar, ¿ya? Si es que toman el riesgo o no toman el riesgo, ¿no? Es importante esa pregunta decisiva ahora. Lo único que les voy a invitar a pensar, ¿ya? Es pensar en los fines de aquello. Si es que vale la pena o no, si es que puede ser totalmente significativo o no, y por qué. Esas preguntas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Gracias, Isabel. Isabel, Ya, profe. ¿ya? Seguimos acá. Definición de ética. Dice, la definición de ética es la reflexión sobre la praxis humana, sobre sus fines y decisiones orientadas hacia la búsqueda del bien, la justicia, la libertad y la felicidad. ¿Ya? Muy importante aquí reflexionar sobre qué es lo que es la praxis humana. ¿Ya? Acá en el ámbito de la ética son las decisiones. ¿Ya? La práctica finalmente es aquello que a mí me va a definir para tomar decisiones. ¿Mm? La praxis no es solamente producir cosas. ¿Ya? Para eso hay otra palabra en griego que se llama poiesis. ¿Ya? La praxis tiene que ver con las acciones, tiene que ver con la acción sobre sí. Y la ética es sobre la orientación, sobre los fines que van a tomar esas decisiones. Y lo más importante para la ética es orientarlas hacia la felicidad y la libertad. Por eso, por ejemplo, cuando uno bebe mucho, ¿ya? Claro, uno es libre ya de beber, ¿ya? Y ponerse en pedo, como dicen, ¿ya? Pero eso hay que tomarle el peso si es que eso finalmente va a hacer la felicidad que yo voy a cultivar. O cuáles son, por ejemplo, los prejuicios o las dificultades que a mí me va a llevar a aquello. ¿Ya? Uno puede tener, por ejemplo, la libertad de engañar a su pareja, por ejemplo, ¿ya? Pero hay que preguntarse si es que forma parte de los vínculos que yo voy a entender por felicidad, o si corresponde también a la finalidad de estar en pareja. Por ejemplo, una persona que tiende a la infidelidad tendría que preguntarse cuál es el fin de estar en pareja. Si finalmente aquello va a decantar en una infidelidad, ¿ya? Me parece que ahí tenemos un problema de fines, ¿no? ¿Ya? Un problema de cómo nosotros vamos a definir, ¿ya? Y orientar nuestras acciones. Y eso es más bien la ética.
La ética nosotros tenemos que fijarlas también en la reflexión, no solamente sobre nuestras decisiones, sino que sobre aquello que nosotros nos imponen como forma de decidir. Y ahí nos vamos a a la moral. La definición de moral dice, se constituye de normas, valores, ideas socialmente vigentes. Orienta nuestro comportamiento hacia lo que muestra nuestra comunidad considerada como justo y bueno. ¿Ya? Aquí tenemos entonces una definición de moral. ¿Ya? Y aquí está el terreno también de lo que tiene que ver con la política, ¿no? La ética finalmente es algo que nosotros tenemos adentro para decidir, ya en nuestro Pepe Grillo, como dirán algunos, ya para tomar las decisiones en cuanto a la felicidad. Y la moral se fija en las decisiones, ¿ya? Y las decisiones siempre son políticas también, ¿ya? Porque yo elijo por todos, cuando yo elijo, por ejemplo, no sé, no comer carne, por ejemplo. Ya el veganismo también es una decisión no solamente eh, alimenticia, sino que también es una decisión moral frente a lo que significa la vida de las personas no humanas, que son los animales. ¿Ya? Y también tiene que ver con algo que yo considero bueno y justo de realizar. Fíjense ustedes que ahora el coronavirus o una cepa del coronavirus, a propósito de la pandemia, mutó en los bisontes. No sé si ustedes se enteraron de eso. ¿Ya? Mutó en los bisontes y en Dinamarca y en los países también escandinavos, que es donde se produce la piel de bisonte, que era finalmente lo que se comercializaba, ya van a sacrificar a cientos, si no miles de animales, ¿ya? Por el tema de no disipar esta nueva cepa del coronavirus. ¿Mm? ¿Cuál es la reflexión que nos puede llevar a aquello? ¿Ya? Nos puede llevar a lo peligroso que ha sido, por ejemplo, la producción industrial de animales. ¿Mm? Eso va a ser eso yo creo que va a ser una de los debates que se va a venir ahora, de cómo, por ejemplo, esta producción industrial ya ha perpetuado enfermedades, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, la humanidad debería decidir a una alimentación mucho más sana, por ejemplo. Eso va a ser algo que quizá ustedes van a vivir cuando ya sean mayores también. ¿Ya? Como, por ejemplo, la industria alimentaria va a tener que tomar decisiones en cuanto a cómo, por ejemplo, los seres humanos se van a alimentar de aquí en más. Eso también es una definición. Y, por ejemplo, las personas que han optado por otro tipo de alimentación y otro tipo de vida en base no solamente a lo nutricional, sino que también a, eh, las decisiones éticas y las decisiones morales que hay detrás, ya van a tomar parte en este debate sobre las conductas alimentarias que vamos a tener en el futuro a producto del coronavirus. Muy importante también. Ya, seguimos entonces con el 8, el escepticismo moral, ya, es quien pone en dudas que existen las normas, ya, y que solamente se quedan en la individualidad. Aunque nos parezca increíble, esto es muy común. La gente tiende a pensar de que no existe la moral y que por tanto toma las decisiones. ¿Ya? Lo que siempre le pasa, por ejemplo, a la clase dominante, ¿no? Que toma decisiones, pero se olvida de que existen las normas y las conductas, ¿ya? Para, por ejemplo, construir el Estado. ¿Para qué la ética? La 9. La ética es la forma en cómo nosotros justificamos nuestras decisiones. Ya nuestras decisiones siempre tienen consecuencias y tienen que tener una justificación. Para eso nosotros estudiamos ética, para comprender las justificaciones, ¿ya? Y para comprender cuál es el camino finalmente para la felicidad, para, por ejemplo, la libertad, que no es una cosa individual, sino que es una cosa de reflexión, y una cosa de reflexión que es parte también de los debates racionales que tenemos que dar en la comunidad. ¿Mm? Vemos entonces con la 10 la filosofía clásica, porque los griegos fueron los primeros que pusieron en relación ya estos problemas, el problema del individuo, la sociedad y las decisiones que toma. Y ahí estamos en el mundo ético. Bien, ya chiquillos, nos queda un minuto entonces. Vamos a dejar hasta acá y nos vamos a reconectar entonces a las 15 horas para continuar con la revisión de las temáticas de la prueba. ¿Ya? Nos vemos entonces y traten de interactuar más para ganarse puntitos, o si no,
Solamente nos vamos a quedar con los que tenemos. Bien. Ya. Nos Disculpe, vemos. hay que Chao, reconectarse, profe. ¿no? No. A las 3. Ah, Bueno, ya, profe, ya. a las 3. Ya. Nos vemos a las 3. Ya. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.